Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a la primera clase formal de contenido de Historia Tercero Medio B. Les habla el profe Jorge y vamos con el tema a estudiar, que es el cambio climático como fenómeno global. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus antecedentes más importantes? ¿Y qué caracteriza al proceso llamado como cambio climático respecto a algunos de los efectos que podemos aquí en clase ejemplificar o analizar brevemente en función de este gran concepto, ya a definir y a conocer, obviamente? Bueno, en primer lugar está esta gran palabra, el cambio climático. Y muchos deben conocerlo, ubicarlo, bajo muchas fuentes de información, redes sociales, televisión, obviamente la misma internet, eh, medios de ocio o entretención como el cine, que ha hablado en algún momento en algunas películas sobre qué pasaría si el mundo entra en una catástrofe climática, o sea, tornados, inundaciones masivas, hasta la caída de un meteorito probablemente, pero eso ya es un factor totalmente externo a la acción humana. Porque, ojo, para hablar del cambio climático hoy en día, tenemos que poner al ser humano como parte de ese proceso, ya que la humanidad ha interferido muchísimo en el proceso natural de cambio climático que ha existido siempre en la Tierra. El tema es que la ha acelerado, ha apurado mucho ese proceso y eso está afectando a la vida silvestre y vegetal que convive con nosotros en el ecosistema. No se olviden de que mientras hay oxígeno, tienen que haber plantas y animales. Para que haya dióxido de carbono, tiene que existir todo lo anterior y no solamente el ser humano. Todo el mundo aquí sabe en esta sala virtual de que si la humanidad no existiera y se extinguiera, la Tierra vive feliz de la vida sin nosotros, pues de hecho se recuperaría de muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en contra de ella. Está la deforestación, contaminación ambiental, intoxicación de las aguas, los océanos se han puesto más ácidos producto de nuestra intervención depredadora, prácticamente, etcétera. ¿Ya? 2012 me dice el Matías, sí, de hecho también hay películas que se han ido al chancho con ese tema. Pero bueno, siguiendo con el tema, eh, significado del cambio climático. Yo no voy a pedir en este momento que ustedes me la den, porque podríamos estar mucho rato en esperar una respuesta, pero quiero que se vayan quedando con ideas fundamentales, como cuáles. Por ejemplo, esta que se extraía de una convención hecho en los años 2000, no recuerdo exactamente la fecha exacta, para el marco de las Naciones Unidas contra el cambio climático. En algún momento, la humanidad se da cuenta de que después de las guerras mundiales, después de la famosa Guerra Fría, ya cuando se instala el capitalismo como el gran sistema, etc., eh, el mundo empieza a tener otros cambios que no son solamente que las que viven las personas, o los gobiernos, o los países, sino que también nuestro ambiente, ¿ya? Y el significado del cambio climático no es tan difícil de entender a raíz de lo que sale en la pantalla. Por favor, síganme conmigo la lectura, lo más concentrado posible. El cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, que es la capa que nos protege, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, o sea, décadas o siglos, o más, o incluso menos. ¿Ya? De hecho, se sabe por datos que la temperatura en los últimos 10 años, creo, 10 por ahí, ha tenido un proceso bastante, ¿cómo decirlo?, gradual. 0,5 grados, 1 grado, 1,5 grados, e incluso mucho más cuando termine, por ejemplo, el siglo XXI. Obviamente mucho tiempo más. Pero a eso se refiere principalmente con el cambio climático. Es un cambio de clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana, sin desconocer los procesos naturales que vive el mundo. Por ejemplo, las estaciones del año, cuando hay verano en cierta parte del mundo hay tormentas, cuando hay invierno en cierta parte del mundo hay inundaciones, etcétera. ¿Sí?
Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, que es un ejemplo concreto. Saludamos a Agustín Asensio, que acaba de sumarse a la clase. Aproveche de anotarse en el chat. Eh, y vamos a tomar este ejemplo del ciclo del agua. Cada estudiante, cuando era pequeño o pequeña, les enseñaron este tipo de cosas. Agustín, ¿quieres decir algo a la clase? Porque levantaste la mano. ¿Alguna? Mándele emoji sin querer. Agustín, Perdóname. hola, Hola, profe. ¿cómo Mándele está? emoji sin querer. No se Bien, ¿y preocupe. tú? Bien, oye, me alegra de verte. Oh, perdón, de escucharte. A mí también. Me Qué, arregló el día. ay, qué hermoso. Me da más ganas de hacer la clase. Así que concentration nomás y présteme atención sin ningún problema. Cualquier cosa usted me escribe o me avisa. Ya, tema entonces de la clase con el tema del cambio climático. Cuando yo hablo del cambio climático por efecto de la humanidad, yo puedo tomar el ejemplo concreto del ciclo del agua que todo el mundo ha conocido siempre. El tema de la evaporación de las aguas, por ejemplo, en un lago, en un océano, que termina condensándose en forma de nubes y que por efecto del sol se transforma en precipitaciones y esta baja por efectos de infiltración, las corrientes de las aguas marinas, los ríos, los lagos, etcétera, y que obviamente termina en este ciclo circular, en donde hay un factor que no está presente, que es el factor humano, ¿ya? Y aquí viene el tema, a través de esta pregunta que ojalá alguien me pueda contestar activando su audio y voluntariamente me dé una respuesta que eh, sea la más completa o, por último, la más bien intencionada posible. ¿Qué efectos hay en este ciclo del agua cuando hay intervención desmedida del ser humano? ¿Qué pasa cuando el ser humano quiere instalar, por ejemplo, una represa, que ya saben más o menos cuál es el funcionamiento y qué es lo que provoca? Cuando se funda una ciudad gigantesca, en donde hay que botar desechos, hay que tener lugares para botar la basura, dentro de este mismo entorno. ¿Qué es lo que ocurre con el ciclo del agua? ¿Qué es lo que pasa con el agua que sube a las nubes, que cae en forma de lluvia, o que está aquí acumulada en un lago, en un río, etcétera? ¿Alguien se atreve o se anima o alguien quiere compartir esa respuesta ante la pregunta? Los escucho, no hay problema, voy a poner aquí mi pantalla múltiple. ¿Alguien que se quiera animar? ¿Qué pasa cuando el ser humano interviene desmedidamente en este mismo espacio que yo he mostrado en la imagen? ¿Qué es lo que ocurre con el ciclo del agua? ¿Qué le pasaría a esa agua? Vamos, vamos, vamos. ¿Nadie? ¿Nadie por el No chat sé, tampoco? Agustín, no sé, dígame. ¿No, no sé. no sabe? La No, erosión del suelo, La erosión del suelo. ¿Qué significa eso, la erosión del suelo, Antonio? que el suelo cambia y se va poniendo cada vez más seco por pérdida de agua. Ya, y esa pérdida de agua se atribuye, por ejemplo, y ahí yo te voy a contribuir, a, por ejemplo, fundar una ciudad, llenar de asfalto, de concreto las calles, de cañerías, de romper básicamente ese espacio natural que hay, por ejemplo, en las orillas de un río, o, por ejemplo, cuando hay napas subterráneas y el ser humano decide meterse en esas napas subterráneas y obtener agua pura y que se pueda beber. De hecho, quiero complementar un poco más para que por favor no tengan ni una vergüenza en participar en este tipo de cosas que son a la larga bien sencillas. Porque no solamente puede erosionarse la tierra, sino que también se puede contaminar el agua. Y ahí aparece la famosa lluvia ácida. Por ejemplo, inundaciones. Cuando yo quiero bloquear estos espacios de agua, en algún momento puede haber un accidente humano y puede hacer que esa represa provoque una inundación. Si yo voy a talar un bosque en un cerro para ubicar casas, como puede ser en Valparaíso, ustedes lo han visto un montón de veces. Hagan memoria. Valparaíso siempre en verano se incendia. Siempre hay derrumbes cuando hay desastres naturales. Por lo tanto, ¿eso es acto de la naturaleza propiamente tal? Yo creo que no. Es un acto humano propiamente tal. Por lo tanto, la intervención desmedida del ser humano hace que el ciclo del agua se vea alterado, por ejemplo, en la contaminación misma del agua, o por ejemplo, de que haya menos lluvias
O cuando llueve una vez al año, toda una ciudad se inunda. Ojo con esas cosas cuando uno lo lleva a la realidad, porque es cosa de mirar las noticias y ver que en los inviernos pasa lo mismo, en los veranos pasa lo mismo, con el tema del clima, ¿ya? Y por ende, el cambio climático tiene que ver mucho con la acción antrópica, o sea, con la acción del ser humano. ¿No? Datos sobre el cambio climático. Esto es muy sencillo, por favor, préstenle harta atención para que sus futuras respuestas sean mucho más completas de las que estamos viendo recién ahora. Entre el año 2015 al 2017 fueron los años más cálidos, con un aumento de 1.1 a 1.2 grados por encima de lo normal, incluso antes de la era preindustrial. ¿Qué era esa? Bueno, la era preindustrial era todo lo que ocurría a finales del siglo XIX, 1850, 1890, o sea, mucho antes de esa época. Habían registros de alzas de temperatura, pero no como las que tuvimos en años anteriores. El 2017 fue una temperatura superior de 1.1 grados centígrados, y eso se nota en el ambiente cuando hace más calor de lo normal. De hecho, ustedes están sintiendo una temperatura más alta de lo normal todos los veranos. O, por ejemplo, los fríos invernales, que se sienten cada vez más que en años anteriores. Por lo tanto, eso hace que hayan fenómenos meteorológicos extremos de mucho impacto. Las tormentas, los incendios forestales, las inundaciones y las sequías son procesos naturales que por acción del hombre se han agravado más y se han puesto o se han manifestado de forma más extrema. Eso hace que el cambio climático a largo plazo sea causado por los gases de efecto invernadero, que son los famosos gases que botan los automóviles, las chimeneas industriales, etcétera. Ya cosas de carácter local como también general. Y va a hacer todo este cambio climático que ciertos procesos como el famoso fenómeno del Niño se sientan más extremos a través de temperaturas, de desastres naturales o de procesos como por ejemplo lluvia, que por así decirlo se noten mucho más en el ambiente. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo hablo del fenómeno del Niño, que es muy común todos los años mencionarlo aquí en Chile, significa que ese fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del océano Pacífico, o sea, se calienta más el océano, genera precipitaciones más grandes con inundaciones, sequías e incendios forestales. Al haber mayor calentamiento de las aguas, también los seres vivos que viven ahí migran más tempranamente a aguas más frías. Por lo tanto, los pescadores artesanales tienen menos que cazar o menos alimento que poder obtener para venderlo, para sobrevivir, etc. Y también los desastres naturales, como yo les menciono, se notan mucho más producto del impacto humano que está teniendo en el proceso de calentamiento climático. ¿Ya? Y el fenómeno del Niño es uno de los procesos que se ha visto acentuado por esa acción desmedida del ser humano, ¿ya? Porque siempre van a haber inundaciones o sequías, pero no que duren tanto tiempo, como por lo que le está pasando a Chile con la sequía. ¿Ya? Causas del cambio climático. Son dos, y ya han sido mencionadas a través de ejemplos o experiencias. Los principales, o la principal causa uno, son los gases de efecto invernadero que existen naturalmente y que de hecho conforman una capa que protege a lo que es hoy en día nuestro planeta, que es la capa de ozono, que está conformada, entre otras cosas, por el vapor de agua, el H2O, el dióxido de carbono, que nosotros botamos cuando, por ejemplo, expulsamos el aire, las plantas también, o el óxido nitroso, el NO2, o el famoso metano, CH4. Cualquiera de esos elementos químicos que son botados de manera natural por los animales, plantas o algunos procesos naturales comunes, van hacia el cielo, por así decirlo, y se transforman en o mantienen esta famosa capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Eso es muy conocido, pero son gases de efecto invernadero naturales. En cambio,
La otra causa del cambio climático, que es el tema de nuestra clase, tiene que ver con la actividad antropogénica, o sea, la actividad humana, que viene incrementando su concentración en el tiempo, ¿ya? Y sobre todo en el corto plazo, produciendo un ascenso en la temperatura media global. 1,1 grados o 1,2 grados marcan una diferencia tremenda, por ejemplo, en la percepción que nosotros tenemos del calor o del frío, ¿ya? Ejemplificado hace unos minutos atrás. Y cuando hablamos de esta segunda causa antropogénica, también hay que agregar que a través de gases efecto invernaderos, pero que son creados por el ser humano, por ejemplo, los halocarbonos, que son compuestos hechos a base de cloro, bromo, flúor o el mismo carbono, ¿ya? Hay gases de efecto invernadero que son producidos por el hombre y que son nocivos para la capa de ozono, en donde, por ejemplo, el cloro es de lo peor que le puede hacer a nuestra capa de ozono, que es bastante frágil hoy en día, y que de hecho, si ustedes si hacen memoria, en su momento fue un tema en los noticieros, años, incluso por periodos muy largos de tiempo, pero que hoy en día ya prácticamente no es un tema y que día tras día se sigue afectando de manera irrevocable. No se puede devolver al estado original, por poner el caso de la capa de ozono. Con estas dos causas, tanto naturales como humanas, vamos a entender, repito, al cambio climático como un proceso que con el tiempo se está acelerando más y más y que paulatinamente nuestras generaciones están viendo los efectos que va a traer, por ejemplo, en 50 años más. De hecho, está comprobado, quizás no tiene que ver con el cambio climático, pero yo creo que sí. Hace poco salió una noticia de que los recursos de nuestra próxima generación ya los estamos utilizando nosotros hoy en día. Por lo tanto, lo que les íbamos a dejar de recursos para nuestras futuras generaciones, ya nuestra generación lo está usando. Por lo tanto, eso, ¿qué va a ser para el futuro grupo de personas de, no sé, en 50 o 60 años más? Claro, van a ser recursos mucho más limitados para poder subsistir. Y ahí va a venir todo este tema de la guerra del agua, etc. Ya. Mini ejercicio 2, para ver si se ha entendido un poquito la cosa de hoy. Voy a correr la pantalla por aquí. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático en nuestra realidad? Observando la siguiente imagen, y no debe ser tan complicado explicarlo. ¿Acción humana o natural de esta catástrofe que ocurre aquí? Véanla paso a paso, véanla imagen por imagen. Tenemos un cerro, vegetación, casa, a la orilla del cerro o de la montaña. Para hacer más casas, yo decido desforestar toda esa ladera. Viene una lluvia y se inunda todo. ¿La catástrofe es natural o es una catástrofe accionada por el ser humano? ¿Los escucho o los leo? Esto es muy sencillo, pero es parte de la participación. Kiara, por el ser humano, humana, me dice la Monse. ¿Agustín me quería decir algo? ¿Que le veí la mano levantada? Me imagino que debe ser la misma respuesta, ¿no? ¿No? No te preocupes. Ya, de nuevo fue sin querer, tranquilo. La acción humana, dentro de lo que hemos mencionado, es fundamental para lamentablemente entender cómo muchas de las decisiones del hombre, por querer progresar, por querer masificar algo, como por ejemplo la población o la construcción de casas, hace que lamentablemente el efecto natural sea más devastador que en el estado propio de cómo estaban las cosas antes de tomar una decisión como construir más casas. Los seres humanos podemos construir casas donde queramos, o prácticamente donde queramos. Lamentablemente, cuando se quiere hacer uso desmedido de la naturaleza, como muestra esta gráfica, provoca que frente a un proceso supernatural como una lluvia, ¿ya? O un gran periodo de lluvias, haga que finalmente el desastre esté en evidencia aquí. La acción humana siempre va a ser importante para entender el factor de cambio climático. Imagen muy sencilla, muy obvia, inclusive de analizar.
Y otra cosa que queda en el aire. La humanidad tiene sistemas económicos variados. Y muchos sistemas económicos, como ustedes pueden evidenciar en la imagen, depende de la conexión que haya con la naturaleza. Si la humanidad en gran medida no logra manifestar un cambio de actitud, una resolución entre los países de qué hacer, por ejemplo, con la contaminación ambiental, con la actividad industrial desmedida o con el excesivo capitalismo que básicamente arrasa con comunidades, con fauna, con flora, va a pasar todas estas cosas que hay en la imagen. Sequías terriblemente extendidas en el tiempo, inundaciones, contaminaciones ambientales, desastres naturales como las tormentas, que ocurren siempre todos los años, y entre otras muchas cosas. Por lo tanto, el cambio climático tiene efectos en la humanidad que no solamente son dentro de la misma lógica climática, sino que también en cosas como en la economía, en la conformación o en la ubicación espaciotemporal y geográfica de una nación, entre otras cosas. De hecho, el hemisferio que se está afectando más con el cambio climático y este aumento de las temperaturas graduales es el hemisferio sur, en donde estamos nosotros. Mientras que en el hemisferio norte no está teniendo muchos efectos hoy día, pero que mañana o en 100 años más las va a tener. Y más encima, muchos de los países del hemisferio norte son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, en Europa como en Norteamérica, por poner un caso. Parte final. Con el cambio climático, las manifestaciones se pueden ver en cosas naturales y en cosas artificiales. Por un lado, tenemos manifestaciones naturales como las inundaciones, erupciones volcánicas, sequías o la masificación del dióxido de carbono en el ambiente. Esas son cosas o manifestaciones naturales del cambio climático, ¿ya? En cambio, los efectos o manifestaciones artificiales es la famosa acción antropogénica, deforestación, como en la imagen anterior del ejemplo, uso de combustibles fósiles como el petróleo, un excesivo uso de combustibles, y la explotación de los suelos, como se mencionó hace unos minutos atrás con el tema de las sequías, ¿ya? Porque la sequía no solamente es un efecto de la naturaleza, sino que también es un efecto humano. Y la famosa emisión de los llamados gases de efecto invernadero, que provocan, por ejemplo, la contaminación en el aire, dentro de una ciudad o una metrópoli. Conclusión, la realidad ante el cambio climático, con todo lo mencionado anteriormente, con este factor humano antropogénico del cambio del clima y también de sus efectos en el suelo, en los mares, en la economía, entre muchas otras cosas, podemos decir que el cambio climático ya está teniendo lugar hace rato y que es un proceso natural, que se debe ante todo a actividades humanas que han acelerado el proceso. Es un proceso que va a continuar en el tiempo, ¿ya? En cuarto lugar, la velocidad en la que se produce es preocupante porque se está acelerando continuamente y no va a tener fin hasta que haya una crisis bastante global como para decir la Tierra va a tener que vivir una crisis grande a nivel geocéntrica, a través de, no sé, desastres naturales, etc. En quinto lugar, los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, ¿ya? Lo que he mencionado anteriormente, y eso está afectando a la humanidad que está viviendo en todos esos lugares, y que es urgente impedir que continúe el calentamiento, pero hay que decir claramente de que no se puede detener el calentamiento global, va contra la ley natural. Como es un proceso cíclico de alta duración o de larga duración, la tarea de la humanidad no es detener el calentamiento o el cambio climático, sino es impedir que continúe a esa velocidad. Ojo con eso. Por lo tanto, la próxima clase nosotros vamos a ver los efectos que el calentamiento o el cambio climático tiene en el clima y los impactos que más concretamente tiene en la sociedad y que yo he mencionado brevemente en esta sesión. ¿Ya?
Eso podemos dejarlo como cierre, pero teniendo en cuenta las conclusiones que salen aquí en el Power anterior. Es un proceso que no tiene forma de detenerse, pero sí mitigar. De hecho, la próxima clase mencionaremos el concepto de mitigación climática. Hoy en día existen sistemas económicos circulares en donde yo no solamente reciclo lo que boto, sino consumo lo que a otras personas no les sirve, no solamente en términos alimentarios, sino que en términos de productividad, herramientas, materiales de reciclaje que puede servir para evitar comprar y consumir a destajo cualquier cosa que yo sienta que sea necesario en una casa, entre otras cosas. ¿Ya? El cambio climático es un tema bastante amplio, pero que no deja de ser interesante cuando cada uno se compromete a ver el entorno en el que está involucrado y hacer que el tema cobre más sentido cuando lo llevamos un poco a la realidad. Por eso, la clase de hoy día es más introductoria al concepto de cambio climático, porque algunos lo confundirán con calentamiento global, pero el calentamiento global solamente tiene que ver con el factor temperatura, con el tema clima, ¿ya? Ahí no se habla de la sequía, deforestación, inundaciones, erupciones, contaminación ambiental, entre otras cosas. Así que nada, eso fue la sesión de hoy día. ¿Ya? Vamos a dejar la grabación hasta acá, a menos de que haya alguien quiera preguntar alguna cosa.